Estimado alumnado, estimado profesorado, continuamos en este curso avanzado de métodos de investigación cuantitativa y más concretamente vamos a continuar avanzando en este módulo de análisis de mediación y a lo largo de esta videolección vamos a aprender a llevar a cabo un análisis de mediación con dos variables mediadoras. En el vídeo anterior estuvimos aprendiendo un poco cómo realizar un análisis de mediación con una única variable mediadora y en este caso vamos a establecer dos variables mediadoras en serie. Para ello tenemos que decir también que estas no son los únicos modelos que podemos llevar a cabo, sino que también tenemos otra serie de modelos más complejos, como estuvimos viendo, con tres variables mediadoras en serie, o incluso podemos llevar a cabo con cuatro variables mediadoras en serie, o incluso existen modelos para variables mediadoras en paralelo, que eso también puede ser interesante para determinados estudios. En nuestro caso, el tipo de modelo que vamos a emplear va a ser el modelo 6 según Proces, y en este caso concreto lo que vamos a medir es a ver si la extraversión, es decir, aquellas personas más extrovertidas, que se comunican más fácilmente con las personas, que no tienen dificultades para abrirse a los demás, para mostrar sus sentimientos, son personas que presentan un mayor nivel de competitividad en cuanto que igual al ser personas más abiertas quieren mantener su estatus, y a ver si este grado de competitividad se relaciona con las horas jugando a videojuegos violentos. Se piensa que mientras más competitiva es una persona, esto se puede deber a que juega un mayor nivel de horas a videojuegos violentos. Todo esto va a conllevar a que presente esa determinada persona mayores niveles de agresividad que aquellas personas que resultan ser menos extrovertidas, que resultan tener un menor grado de competitividad y que juegan menos horas a videojuegos violentos. Vemos, por lo tanto, que se observan aquí las causalidades entre las diferentes posibilidades y que vemos también, como ya comentábamos en vídeos previos, cómo existen diferentes efectos indirectos o diferentes rutas mediante las cuales podemos explicar nuestro modelo. Una posible ruta sería la ruta entre A1, D21 y B2, que es la ruta más larga. Luego también existe la ruta entre A2 y B2 y finalmente existe la ruta entre A1 y B1. Para llevar a cabo este modelo teórico, tenemos aquí en Proces, vamos a cerrar esta ventana y tenemos ya la información aquí. Nuestra base de datos la tenemos lista. Tenemos la variable X, que es la extraversión, tenemos la variable Y o variable dependiente, que son los comportamientos agresivos, tenemos las variables mediadoras, M1, que es el grado de competitividad, y M2, que son las horas a la semana jugando a videojuegos violentos. Para llevar a cabo el análisis con dos variables mediadoras se procede del mismo modo que anteriormente. Vamos a analizar regresión y en regresión seleccionamos Proces. Ya tenemos aquí la información pasada, pero volvemos a pasar. Extraversión, como es la variable independiente, la pasaríamos a la variable X. Los comportamientos agresivos, como son la variable dependiente, lo pasaríamos al Y, a la variable Y, y nuestras dos variables mediadoras las pasaríamos en el orden en las que lo hemos planteado el modelo a variables mediadoras. El número de muestras bootstrapping, como ya comentamos en el vídeo anterior, lo vamos a establecer en 10.000 y finalmente en opciones vamos a marcar la casilla para que nos muestre los efectos totales del modelo. El resto de opciones por el momento no nos van a interesar mucho. Bueno, podemos marcar si nos interesa igual los coeficientes estandarizados, pero nosotros en este vídeo no vamos a entrar mucho en detalle con ellos. Aceptamos y ya nos va a empezar a generar nuestros datos en esta. Perdón, creo que no hemos seleccionado bien el modelo. Vamos a comprobar si nos da error. Tenemos que recordar que el modelo con el que estamos trabajando es el modelo 6. El modelo 6 de Proces. Por lo tanto, vamos a ver si nos arroja error o si por el contrario efectivamente nos acaba de indicar que el modelo que hemos seleccionado para las variables introducidas no es el correcto y teníamos seleccionado el modelo 1, teníamos que marcar el modelo 6. Ahora sí, vamos a aceptar y ahora en esta ocasión no debería darnos un error. Ahora debería proceder adecuadamente. Vamos a ver qué nos dice.
Esto recordamos que puede demorarse un poco en función del procesador que tenga nuestro ordenador. Si es más lento, pues nos irá más lento. Si es más rápido, procederá más rápido. Y aquí tenemos ya nuestros resultados del análisis de mediación. En este caso vemos que el modelo seleccionado es el 6 y que estas son las variables tanto y, x como m1 y m2, que en este caso nuevamente concuerdan con los nombres que nosotros le habíamos puesto a cada una de ellas. Vemos que en el modelo teníamos diferentes valores A1, A2, B1, D21, B2 y C'. En este caso vamos a ir estudiando cada uno de estos valores. En este punto nos está indicando como la variable de salida, o lo vamos a entender como la variable dependiente, es M1, y nos está calculando como variable independiente la variable X. Por lo tanto, en este punto lo que estamos conociendo es la predicción de X hacia M1. X hacia M1. O en otras palabras, estamos tratando de conocer A1. Como vemos, el coeficiente de determinación, el R cuadrado, es un valor muy elevado, de 0,88. Esto quiere decir que la varianza explicada en este análisis de regresión es muy elevada y que por lo tanto es un análisis de regresión muy adecuado, muy pertinente, muy bueno. Vemos que el coeficiente beta no estandarizado, insistimos en que el coeficiente beta estandarizado lo hemos pedido nosotros como una opción extra y lo tendríamos aquí abajo. Nosotros vamos a interpretar y siempre daremos, en la mayoría de estudios que escribamos, vamos a proporcionar los valores beta no estandarizados. Vamos a ver que el coeficiente no estandarizado de beta es 0,982 para esta ruta de aquí, para extraversión a grado de competitividad, 0,982. Y que además esta predicción o esta causalidad entre extraversión y grado de competitividad es estadísticamente significativa en cuanto que este p-valor está por debajo de 0,05. Por lo tanto, de momento, la extraversión sí que predice significativamente el grado de competitividad. Además, recordamos e insistimos en la importancia de interpretar el símbolo de estos coeficientes. En este caso, como el coeficiente tiene el símbolo positivo, diríamos que la causalidad entre extraversión y grado de competitividad también es positiva. Mientras que una persona presente más extraversión, esto va a conllevar a que presente un mayor grado de competitividad. Siguiendo más abajo, nos muestra cómo la variable de salida o variable dependiente ha cambiado y en este momento ya es M2, que recordamos que M2 es esta variable de aquí. Esto sería M1 y M2, la mediadora 2. M2, si vemos, nos ha realizado nuevamente otro conjunto de análisis de regresión. Y en este conjunto en el que se incluyen dos variables independientes para predecir una variable de salida o variable dependiente, este modelo también ha obtenido un coeficiente de determinación muy elevado, del 78,68%. Es decir, este modelo explica el 78,68% de la varianza que ocurre en él. Por lo tanto, también decimos que es un modelo muy pertinente y muy bueno. Vemos que podemos ir analizando los valores para cada una de las variables. En cuanto a la variable X, que es la extraversión, hacia M2, que serían las horas jugando a videojuegos violentos, vemos que el coeficiente de determinación es inverso, tiene un símbolo negativo. Por lo tanto, diríamos que a mayor extraversión, menor cantidad de horas jugando a videojuegos violentos. No obstante, esta sería la interpretación correcta en caso de que el p-valor fuese estadísticamente significativo. Pero en este caso vemos que el p-valor no es estadísticamente significativo. Por lo tanto, no podremos decir que la extraversión cause que una determinada persona juegue más o menos horas a videojuegos violentos. La extraversión no es la causa de que una persona juegue a videojuegos violentos. Esta idea tendríamos que desecharla. Lo que sí es estadísticamente significativo es la causalidad entre M1 hacia M2. M1 recordamos que es grado de competitividad y M2 horas jugando a videojuegos violentos. Vemos que el coeficiente es de 1,95 y que este coeficiente sí que es estadísticamente significativo en cuanto que el p-valor está por debajo de 0,05. Por lo tanto, en este caso sí que podríamos decir que aquellas personas que presentan un mayor grado de competitividad juegan una mayor cantidad de horas a videojuegos violentos. Insistimos,
vemos que el coeficiente, el símbolo del coeficiente es positivo, por lo tanto la causalidad también es positiva. A mayor competitividad, mayores horas jugando a videojuegos violentos, y a menor competitividad, menor cantidad de horas jugando a videojuegos violentos. Finalmente nos muestra para la variable de salida y o para nuestra variable dependiente, nuevamente los valores para cada una de estas variables independientes. Para la variable independiente x sobre y, también conocida como el efecto directo o c', vemos que coge un valor de 0,751 y que este coeficiente es estadísticamente significativo. Por lo tanto, sí que podríamos afirmar que aquellas personas más extrovertidas son personas que presentan mayor nivel de agresividad. Aquí luego habría que continuar investigando a qué se debe que esas personas también presenten estos niveles de agresividad. Pues habrá, además de estas variables, otra serie de variables que pueden resultar de interés. Pero por el momento, según este análisis, sí que podemos afirmar, al igual que señala este p-valor, que x predice significativamente y. Por lo tanto, las personas más extrovertidas tienen o presentan mayores niveles de agresividad. Vemos que este símbolo además es positivo, por lo tanto, vemos que la causalidad también debe ser positiva. En segundo lugar, tenemos la predicción entre M1 e Y, es decir, la ruta B1. Recordamos que M1 es grado de competitividad y Y es nivel de agresividad, por lo tanto estamos midiendo esta ruta, la ruta B1. Esta ruta vemos que tiene un coeficiente beta no estandarizado negativo de 0,215, pero este coeficiente es estadísticamente no significativo al estar muy por encima del valor crítico de 0,05. Por lo tanto, diremos que las personas que presenten mayor grado de competitividad no es la causa de que una persona presente mayor o menor nivel de agresividad. O en otras palabras, la competitividad no predice la agresividad de una persona. Finalmente vemos la causalidad entre M2 e Y, o entre las horas jugando a videojuegos violentos y el nivel de agresividad que viene determinado por la ruta B2. En este caso vemos que el coeficiente beta no estandarizado es de 0,194 y que en este caso sí que encontramos diferencias estadísticamente significativas. En este caso sí que diremos que las horas jugando a videojuegos violentos causa que el usuario o la persona que juega a estos videojuegos violentos presente mayores niveles de agresividad. Esta ruta sí que es estadísticamente significativa. Visto de otra manera, tendríamos el esquema de este modo, vemos como la extraversión sí que predice significativamente el grado de competitividad, como el grado de competitividad también predice significativamente las horas jugando a videojuegos violentos, como las horas jugando a videojuegos violentos predice también el nivel de agresividad de manera significativa, pero la extraversión no predice las horas jugando a videojuegos violentos ni la competitividad predice los niveles de agresividad. Este sería un poco el resumen de todo lo que hemos hablado hasta este punto. Si vamos más abajo, nos muestra los valores de los efectos totales directos e indirectos para todas las rutas posibles. En primer lugar, estudiamos el efecto directo. El efecto directo es la ruta C' y vemos que el efecto es de 0,75 y que es estadísticamente significativo. Por lo tanto, sí que podríamos decir que aquellas personas más extrovertidas presentan mayores niveles de agresividad sin tener en cuenta las variables mediadoras. Insistimos, es estadísticamente significativa esta ruta C'. Posteriormente nos muestra los efectos indirectos. Recordamos que tenemos tres efectos indirectos. Tenemos el efecto indirecto de la ruta más larga, es decir, de A1, D21 y B2. Tenemos otras dos rutas también algo más cortas, pero que también tienen que ser analizadas, que son la ruta A2, B2 y también la ruta A1, B1. Por lo tanto, tenemos tres efectos indirectos, la más larga y las dos rutas más cortas. En este caso vamos a ir estudiándolos uno a uno. Aquí en Proces nos está indicando cuál es la clave para corregir o para entender, interpretar, mejor dicho, estos efectos indirectos. Nos está diciendo que el inf1 es el efecto indirecto de x
o mejor dicho, es la ruta de x por m1 por y. Por lo tanto, sería la ruta de x, m1, y. Estamos haciendo esta ruta, a1, b1. En este caso vemos que los efectos indirectos los vamos a interpretar del mismo modo que en el caso anterior el efecto indirecto. Siempre que tengamos que el límite inferior y el límite superior incluyan en el intervalo de confianza el valor 0, diremos que ese efecto indirecto no es estadísticamente significativo. Y siempre que el límite inferior y el límite superior no incluyan el valor 0, diremos que ese efecto sí que es estadísticamente significativo. En este caso, inf1, recordamos que es x por m1 por y, vemos que tenemos el límite inferior y el límite superior incluyen al valor 0 en este intervalo de confianza. Por lo tanto, sí que diremos, como hemos puesto aquí, que este valor, esta ruta, este efecto indirecto, no es estadísticamente significativo. No podremos decir que aquellas personas más extravertidas presentan mayor nivel de agresividad debido a que son más competitivas. Esa ruta no podríamos tomarla. Tampoco podríamos tomar la ruta del efecto indirecto 2. El efecto indirecto 2 nos indica que es la ruta por x pasando por m1 y llegando a y. Es decir, x pasando por m2 y llegando a y. Sería la ruta de a2, b2. En este caso, el efecto indirecto vemos que lo vamos a estudiar nuevamente a través de estos intervalos de confianza. El intervalo de confianza, nuevamente entre el límite inferior y el límite superior, incluye al valor 0. Por lo tanto, nuevamente diremos que el efecto indirecto 2, que recordamos que es el de A2, B2, el de la ruta A2, B2, es estadísticamente no significativo. Por lo tanto, no podremos decir que aquellas personas más extrovertidas que presentan mayores niveles de agresividad se deba a que juegan una mayor hora, o sea, no se deba a que juegan una mayor cantidad de horas a videojuegos violentos. Esta no podría ser la interpretación que tendríamos que hacer de estos datos. Finalmente nos muestra el efecto indirecto para la ruta más larga, que es la ruta de x por m1 por m2 por y, es decir, la ruta más larga, la exterior, la ruta de A1, D21 y B2. En este caso, vemos que ya de por sí las regresiones fueron estadísticamente significativas en todos los casos, por lo tanto, podremos intuir que los efectos indirectos también lo sean. En este caso, vamos a cerciorarnos de que efectivamente ocurre así y vamos a analizar este efecto indirecto. El efecto indirecto es de 0,375, es un efecto indirecto positivo, y vemos como el intervalo de confianza para el límite inferior y el límite superior no incluye al valor 0, y por lo tanto, como no incluye al valor 0, diremos que este efecto indirecto sí que es estadísticamente significativo. Entonces, gracias a estos valores, podremos sacar la interpretación de que aquellas personas que son más extrovertidas presentan mayor nivel de agresividad debido a que son personas más competitivas y a su vez juegan una mayor cantidad de horas a videojuegos violentos. Todo esto lleva a que sean personas más agresivas, insistimos. La interpretación, por lo tanto, viene a través de esta ruta más larga. En otros casos veremos que esta ruta más larga no será estadísticamente significativa, sino que será estadísticamente significativa otras rutas más pequeñas, y de este modo podremos saber qué variables mediadoras no están tomando efecto en la interpretación que tenemos que hacer. Insistimos, muy importante concretar o analizar estos efectos indirectos para saber qué rutas son las más significativas de cualquier análisis de mediación. Esperemos que este vídeo haya sido de utilidad. Por el momento eso era todo lo que teníamos que comentar y nos vemos dentro de muy poco en Learn to Research. Un abrazo.